WWE es sinónimo de fuerza, dominio y personajes perfectamente orquestados. Sin embargo, tras esa fachada de dureza, se esconden historias que son más valientes que cualquier combate. Historias de luchadores que no solo tuvieron que pelear en el ring, sino también contra el miedo, los prejuicios y la presión de ocultar su verdadera identidad. En una industria que durante mucho tiempo no dejó espacio para la franqueza, la honestidad a menudo suponía un riesgo enorme. Este vídeo narra la historia de 10 luchadores que dieron precisamente ese paso, no como parte de una trama, sino en la vida real. Sus decisiones han marcado carreras, cambiado mentalidades y abierto nuevas puertas. Algunos de ellos se convirtieron en símbolos, otros siguieron siendo referentes discretos, pero todos compartieron la misma valentía de ser ellos mismos. Y este viaje comienza con el hombre que fue el primero en expresar abiertamente durante su carrera activa en WWE, lo que antes era impensable, con el nombre que marcó el inicio. Número 1. Darren Young. A veces, una sola frase basta para cambiarlo todo. Para Fred Rosser, a quien los fans de WWE conocen como Darren Young, ese momento llegó en 2013. En una entrevista que al principio parecía de lo más normal, dijo de repente, y sin ninguna puesta en escena, que es un luchador gay. Sin guión, sin declaraciones preparadas, sin un escenario dramático. Solo un ser humano que decidió pronunciar la verdad en voz alta. Y precisamente esa sencillez fue lo que la hizo tan poderosa. Con este paso, Darren Young se convirtió en la primera superestrella masculina de la WWE abiertamente homosexual que salió del armario durante un contrato en vigor. En una industria marcada durante mucho tiempo por ideales hipermasculinos, aquello fue más que una simple información privada. Fue una ruptura cultural, una señal para fans y colegas de que la fuerza también puede tener otro aspecto. Y aunque su nombre no figure en innumerables momentos de títulos mundiales, su influencia se siente hasta hoy. Formó parte del grupo Nexus, participó en grandes combates y más tarde ganó el campeonato por parejas de la WWE junto a Titus O'Neil como parte de los Primetime Players. Pero su verdadero legado no se mide en cinturones. Se mide en la valentía que allanó el camino a otros. Darren Young demostró que la autenticidad no tiene por qué ser un riesgo, sino una forma de poder. ¿Cuántas personas se sintieron de repente menos solas en ese momento? ¿Y cuántas carreras fueron posibles gracias a que alguien dio el primer paso? Número 2. Sonya Deville. En una industria donde muchos solo muestran su verdadera personalidad cuando se sienten seguros, Sonya Deville eligió un camino diferente. Decidió ser abierta desde el principio. En 2015, durante su participación en Tough Enough, declaró sin vacilar que es homosexual. Sin evasivas, sin puestas en escena. Aquel momento no fue un comentario secundario, sino una declaración clara. La honestidad también tiene su lugar en la WWE. Con este paso, Sonya hizo historia como la primera mujer abiertamente lesbiana en la WWE. Pero nunca quiso ser solo un símbolo. En el ring, convenció con un estilo controlado e intenso que priorizaba la precisión sobre el espectáculo. Su presencia resultaba calmada, casi fría, y precisamente eso le confería autoridad. No luchaba por ser comprendida, sino por ser respetada. A lo largo de los años, se convirtió en una figura consolidada que demostró que la autenticidad y la disposición al rendimiento no son excluyentes. En 2023, alcanzó un hito importante al ganar los títulos por parejas femeninos de la WWE. No obstante, su mayor influencia reside más allá del oro. Sonya Deville abrió puertas sin necesidad de derribarlas. Cambió percepciones sin hacer ruido. ¿Cuántos jóvenes fans encontraron gracias a ella el valor para aceptarse a sí mismos? ¿Y hasta qué punto su determinación tranquila ha marcado de forma duradera la imagen de las mujeres en el wrestling? Número 3. Pat Patterson. No todas las revoluciones ocurren bajo los focos. Algunas transforman una industria en silencio a lo largo de los años, desde el trasfondo. Pat Patterson fue precisamente una figura así. Nacido como Pierre Clermont, comenzó su carrera en la década de 1960,
Una época en la que era impensable ser abiertamente homosexual en el wrestling profesional. En un mundo que equiparaba la dureza con el silencio, Patterson decidió durante décadas ocultar una parte de su identidad para proteger todo aquello por lo que había trabajado. No fue hasta 2014, en la serie de telerrealidad del WWE Legends House, cuando Pat Patterson expresó públicamente por primera vez que es gay. Una frase sencilla, pero su significado fue enorme, porque Patterson no era un cualquiera. Fue el primer campeón intercontinental de la WWE, la mente creativa tras innumerables tramas legendarias y, durante décadas, una de las personas de máxima confianza de Vince McMahon. Su salida del armario no solo rompió un silencio personal, sino también un tabú de décadas dentro del mundo del wrestling. El legado de Pat Patterson no se mide por cuán pronto o tarde pronunció su verdad, sino por lo que su honestidad provocó. Demostró que la grandeza no siempre tiene que ser ruidosa, que la influencia no surge necesariamente sobre el escenario. Para muchos se convirtió en un símbolo de que nunca es tarde para ser fiel a uno mismo. ¿Cuántas carreras fueron moldeadas por él sin que se supiera? ¿Y cuántas personas hallaron en su valentía la certeza de que la verdad también puede desplegar su fuerza en el silencio? Número 4. Jake Atlas. Mientras muchos luchadores esperan a haber alcanzado la fama o la seguridad, Jake Atlas optó por un camino distinto. Para él, la autenticidad no era una meta, sino el punto de partida de su carrera. Mucho antes de firmar con WWE en 2019 y formar parte de NXT, Jake Atlas vivía abiertamente como un hombre gay. Sin esconderse, sin una salida del armario posterior. Apareció desde el principio con la certeza de que la honestidad es la base de la fuerza, no su riesgo. En el ring, Jake destacó por su estilo rápido y dinámico, que combinaba técnica y atletismo. Su movimiento final, el Rainbow DDT, era más que un movimiento espectacular. Era un signo personal y consciente, una alusión segura de sí misma a su identidad. Aunque la WWE nunca lo involucró en grandes programas por el título, dejó huella por su profesionalidad, su presentación moderna y una energía que lo diferenciaba claramente de la masa. No necesitaba ser ruidoso para ser visto. Pero el verdadero significado de Jake Atlas nunca estuvo en las estadísticas o en el tiempo en pantalla. Residía en el mensaje que encarnaba, que no hace falta adaptarse para ser aceptado, que la franqueza no es una debilidad, sino que muestra confianza en uno mismo. Incluso tras su salida de la WWE en 2021, ese impacto perduró. ¿Cuántos jóvenes luchadores encontraron gracias a él el valor para ser honestos consigo mismos? ¿Y cuánto cambia una industria cuando alguien no oculta nada desde el principio? Número 5. Shayna Baszler. Shayna Baszler no es el tipo de luchadora que da grandes explicaciones. Sale, sube al ring y deja que sus actos hablen por ella. Con su experiencia en artes marciales mixtas, trajo consigo un estilo sin concesiones, marcado por el control, el dolor y el dominio absoluto. Su presencia resultaba fría, casi intimidante, y precisamente eso la hacía tan creíble. Shayna nunca encajó en los moldes clásicos, ni deportiva ni personalmente, y nunca sintió la necesidad de cambiarlo. Lo que la diferencia de muchos otros es la tranquila naturalidad con la que vive su identidad. Shayna Baszler ha reconocido abiertamente que no se ajusta a las normas heterosexuales tradicionales, sin hacer de ello una puesta en escena, sin una gran salida del armario, sin un momento público de explicación. Para ella, simplemente era una parte de quien es, con la misma naturalidad que su temido Kirifuda Clutch o su mirada imperturbable antes de un combate. Sus éxitos hablan por sí solos. Múltiple campeona femenina de NXT, uno de los reinados más dominantes en la historia de la división, y, más tarde, también campeona femenina por parejas de la WWE. Pero su influencia va más allá de cualquier estadística. Para todos aquellos que nunca se han sentido realmente en casa entre categorías cerradas, Shayna Baszler se convirtió en un referente silencioso. ¿Debe la valentía ser siempre ruidosa? ¿O reside la verdadera fuerza, a veces, precisamente en no tener que explicar nada?
Número 6. Mercedes Martínez. Mercedes Martínez representa la experiencia, la dureza y una forma de autenticidad poco común. Mucho antes de llegar a la WWE en 2020, ya se había hecho un nombre durante muchos años en el circuito independiente. Lesbiana abierta y sin ninguna necesidad de puesta en escena, vivió su identidad con naturalidad desde el principio, no como una declaración, no como un titular, sino como parte de su vida cotidiana. Para Mercedes, lo primero siempre fue lo que podía demostrar en el ring. Su estilo era rudo, directo y sin concesiones, sin gestos superfluos, sin brillos innecesarios. Cuando finalmente apareció en NXT, aportó esa misma seriedad a una división que a menudo estaba marcada por elementos del espectáculo. Sus combates se sentían reales, casi incómodamente honestos. Aunque su paso por la WWE fue comparativamente corto, dejó una impresión que fue mucho más allá de sus apariciones. Encarnaba a una luchadora que no quería demostrar nada porque hacía tiempo que sabía quién era. Su impacto fuera del ring fue especialmente potente. Como madre soltera, luchadora experimentada y mujer que vive abiertamente su identidad, Mercedes Martínez se convirtió en una figura de identificación para muchos. Demostró que no hace falta ser joven, ruidoso ni estar perfectamente comercializado para tener importancia. ¿Cuántas personas encontraron en su historia la prueba de que la honestidad y la fuerza van de la mano? ¿Y qué importancia tienen precisamente esos referentes silenciosos en un mundo que a menudo solo busca atención? Número 7. Anthony Bowens. Anthony Bowens es un nombre que demuestra que la influencia no tiene por qué estar ligada a un contrato con la WWE. Aunque hoy es conocido sobre todo por sus éxitos fuera de la WWE, a menudo se le asocia automáticamente con la Gran Liga. No por una larga trayectoria en la WWE, sino por la forma tan visible y auténtica en que se presenta en el mundo del wrestling. Anthony Bowens vive abiertamente como un hombre gay, y lo hace sin exageraciones, sin clichés de género y sin tener que dar explicaciones. Su camino no fue lineal. Tras una prueba en la WWE, no recibió contrato, pero, en lugar de ver ese momento como una derrota, lo utilizó como impulso. Siguió trabajando en sí mismo, perfeccionó su estilo y finalmente encontró su lugar junto a Max Caster. Juntos formaron un equipo que destacaba no solo por su rendimiento deportivo, sino también por su carisma y confianza. Bowens demostró que la franqueza no es un obstáculo, sino una fortaleza cuando se combina con el talento. Fuera del ring, Anthony Bowens habla con calma y honestidad sobre su vida. No predica, comparte. Precisamente eso lo hizo cercano para muchos fans. Incluso sin un contrato con la WWE, se convirtió en un símbolo de una nueva generación de luchadores en la que la identidad ya no es una mancha. ¿Cuánto cambia la imagen del wrestling cuando el éxito y la franqueza van de la mano? ¿Y quién decide realmente dónde surge la verdadera importancia? Número 8. Tegan Knox. Tegan Knox, de nombre real, Stephanie Newell, representa como pocos la perseverancia. Su camino hacia la WWE estuvo marcado por los reveses, especialmente por graves lesiones que amenazaron con poner fin a su carrera en varias ocasiones. Cada vez luchó para regresar, no con más ruido, ni con más amargura, sino con más determinación. Esa fuerza interior la convirtió para muchos fans en algo más que una luchadora, mucho antes de que hablara abiertamente sobre su vida privada. En el año 2020, Tegan Knox decidió compartir su verdad en un momento sencillo. Sin grandes escenarios, sin puestas en escena, anunció públicamente que es lesbiana. No fue un intento de generar atención, sino un acto tranquilo de honestidad. Precisamente esa discreción le dio peso al momento. Demostró que la franqueza no tiene por qué ser espectacular para tener significado, y que uno no tiene que definirse para ser comprendido. En el ring, Tegan es conocida por su estilo rápido y lleno de energía, y por un espíritu de lucha inquebrantable que refleja cada uno de sus regresos. Hoy, se erige como símbolo de esperanza tras cada caída. ¿Cuántas personas han encontrado en su historia el valor para seguir adelante tras los reveses? ¿Y cuánta fuerza hay en el hecho de ser simplemente uno mismo?
sin importar cuántas veces se caiga al suelo. Número 9. Toni Storm. Toni Storm nunca fue conocida por conformarse. Desde muy pronto destacó por su carisma, por una mezcla de confianza, rebeldía y una presencia que no se podía ignorar. Durante su etapa en la WWE entre 2017 y 2021, se hizo un nombre rápidamente. Ganó el torneo Mae Young Classic y se convirtió en una de las figuras definitorias de NXT UK. Pero lo que hizo su historia realmente especial no fue solo su éxito en el ring, sino el valor de hablar abiertamente sobre sí misma. En mitad de su carrera activa en la WWE, Toni Storm se declaró públicamente bisexual. No fue un paso profesional calculado, sino un momento de honestidad que quedó grabado en la memoria de muchos fans. Demostró que se puede ser dura, ambiciosa y vulnerable al mismo tiempo, sin tener que elegir. Esta franqueza aportó una profundidad adicional a su personalidad y la hizo más cercana para mucha gente. Toni Storm representaba la libertad de no dejarse encasillar en un papel, ni en lo privado ni en lo profesional. Tras su salida de la WWE, emprendió nuevos caminos y siguió evolucionando, pero su tiempo allí sigue siendo una parte importante de su legado. Toni Storm se convirtió en un símbolo de la autodeterminación, de la negativa a cumplir expectativas que no encajan con uno mismo. ¿Cuánta valentía hace falta para ser fiel a uno mismo en el apogeo de una carrera? ¿Y hasta qué punto cambia una decisión así la visión de los fans sobre lo que realmente significa la verdadera fuerza? Número 10. Quincy Elliott. Quincy Elliott no entró en el escenario de NXT haciendo poco ruido. Ya en su debut, quedó claro que aquí había alguien diferente a todo lo visto anteriormente. No se trataba de títulos, ni de una trayectoria clásica, sino de presencia. Quincy no se definía a sí mismo como gay o queer, sino como superdiva. Con ello dejaba claro que no quería ser clasificado en categorías preestablecidas. Su identidad no era un detalle secundario, era parte de su carisma. Con una apariencia de género fluido, atuendos llamativos y un lenguaje corporal deliberadamente exagerado, Quincy Elliott aportó a la WWE algo que había faltado durante mucho tiempo. No interpretaba un papel, lo vivía. En un mundo del wrestling que todavía se aferra a ciertas normas, su sola existencia era una declaración de principios. Incluso sin grandes victorias ni largas tramas, logró generar atención y suscitar conversaciones. La gente miraba, hacía preguntas y tenía que enfrentarse a algo que quizá no comprendían, pero que no podían ignorar. El tiempo de Quincy en la WWE fue corto, pero su impacto fue más allá. Demostró que la personalidad es poder y que la visibilidad cuenta incluso cuando no va acompañada de éxitos. ¿Cómo cambia una industria cuando alguien tiene el valor de no explicarse, sino simplemente de ser? ¿Y cuántos límites se desplazaron solo por el hecho de que Quincy Elliott se negara a dejarse adaptar? 10 nombres, 10 caminos, 10 vidas completamente diferentes, y sin embargo, a todos los une el mismo núcleo: la valentía. No la valentía de derrotar a alguien en el ring, sino la valentía de no esconderse por más tiempo. En un mundo marcado durante tanto tiempo por imágenes fijas y reglas silenciosas, cada una de estas historias ha creado un espacio donde la verdad ha sido posible. Y quizá esa sea precisamente la victoria más contundente de todas. ¿Cuál de estas historias te ha conmovido más? ¿Y crees que hoy conocemos realmente todos los nombres? ¿O hay todavía muchos que siguen guardando su verdad para sí mismos? Cuéntanoslo en los comentarios. Si te ha gustado este video, dale a me gusta, suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte las próximas historias.